Al fin pudimos ver con animación y con mayores detalles el pasado de Alastor. En serio, qué ideas de Medrano de estar filtrando información durante años. Yo siempre pensé, cuando nos muestre algo de verdad nos va a salir con algo que sea poco interesante de seguro. Y estoy segura que los guionistas que metieron mano en el proyecto vieron la forma de darle una pulida a la historia de Alastor y se nota que mejoraron bastante. Él como humano estaba obteniendo todo lo que se había propuesto en la vida. Tenía admiradores, era encantador, estaba empezando a figurar en la radio, más considerando que le tocó nacer en una época difícil, sobre todo porque la gente juzgaba a los demás por la cantidad de melamina en la piel. Lo que se sabe es que su madre era afrodescendiente y eso es todo, no se sabe quién fue su padre. Pero juzgando por los rasgos faciales de Alastor, es presumiblemente un hombre de ascendencia europea. También que Alastor fue introducido por ella en sus creencias. Pero aparte de eso, Alastor ya había logrado muchas cosas en la vida y se ve que tenía un futuro brillante, donde posiblemente se habría convertido en una leyenda. Algo que se fue al traste cuando sacó de la película a aquel hombre rico, pues, aparentemente por el simple hecho de que le manchó su fina camisa con vino barato. Bueno, tal vez era vino caro, pero de todas maneras le manchó su camisa. Tras acabar con aquella persona, Alastor se fue directo a un frenesí que lo llevó a alquilar a muchas personas para ofrecerlas en sacrificio. Todo porque quería hacer un contrato con un ser de ultratumba para así librarse de los castigos que le vendrían después a causa de sus crímenes. Siendo honesta, aquí Alastor humano me pareció un asco. Solo miren ese lugar, está todo hecho una posilga. Es repugnante, lo que ha hecho es asqueroso. No entiendo por qué hay gente que cree que tipos tan asquerosos son geniales. En serio. Vivir en este mundo es tan complicado y resulta que salen estas personas degeneradas a destruir todo. Bueno, volvamos a la historia. Hizo el trato con Rosy, de que tendría que hacer un favorcito para ella y así tendría de nuevo su alma, pero además sería el pecador más poderoso del infierno. Resulta que al deshacerse de un cadáver en la noche, un perro lo confunde, o tal vez olió lo que hizo. El dueño del perro lo confunde con un venado y resulta que el muy torpe no tuvo más que asomar la cabeza para que así tuviera la perspectiva el cazador de que era un venado. Claramente le va a dar un tiro en la cabeza y ahí se llamaba Alastor. Bueno, en este punto no sabemos cómo se llamaba realmente, pero ustedes me entienden. Como dijo Rosy, fue la situación más ridícula y la forma más patética en que terminó todo para él. Como no alcanzó a hacerle el favorcito a Rosy, por eso ella todavía sigue siendo la dueña de él. Bueno, ya no, porque ya encontró la forma de librarse de ella, pero en fin. Pero me he dado cuenta de una cosa. Alastor es tremendamente incomprendido por el fandom de esta serie y por los que la critican igual. Sí es cierto que él terminó siendo un ser humano grotesco que desuscribió a muchas personas para lograr el dichoso trato. Él en vida ya estaba obteniendo resultados sin tener que hacer estas cosas. Con elocuencia, con carisma, con una sonrisa para convencer a todos, los tenía comiendo de su mano. Él se estaba realizando profesionalmente hasta que pasa esto en esta reunión social tan importante, ser menospreciado por esta persona, y aquí es donde vemos que la sonrisa de Alastor se retorció. Lo que pasó entre Alastor y esta persona fue tan impactante para él que lo llevó derechito al atolladero, a tirar por la borda todo lo que le era importante, y al desuscribirlo también destruyó su futuro en la eternidad. Este no fue uno más en la lista de desgracias de Alastor, fue el primero.
Incluso lo tiene ahí y lo pisotea como si fuera basura. ¿Quién era esta persona para Alastor? ¿Por qué le era tan importante y por qué lo odiaba tanto? ¿Por qué lo conserva ahí? Según la criminología, básicamente Alastor terminó en un frenesí, pero ese frenesí fue provocado por un evento traumático o un evento de estrés que lo llevó a hacer esto. Él era impulsivo, no era un planificador, sino es todo lo contrario, no era como Vincent, él era prácticamente un impulsivo. Incluso lo que hizo para contactar a Rosie, muchos lo habrían considerado un delirio para justificar lo que hacía. Esto le resultó solo porque es un universo ficticio, ¿lo entienden? En la vida real, él estaría en un manicomio, si no es que lo hubiera juzgado la sociedad y lo hubieran desuscrito de forma electrizante. Pero todo lo provocó ese hombre en esa fiesta al hacerle ese desaire. Todo lo cambió a él. Y hasta eso lo llevó a su final. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué esta pequeña acción de burla y menosprecio a Alastor lo hizo explotar tanto? Pues está justamente relacionada con la marca que Alastor tiene en la frente, justamente donde la bala se alojó, en su cráneo. Esa parte todavía le duele, a pesar de que han pasado casi un siglo de eso, si no es que ya pasó el siglo. Esa marca lo sigue aún en el infierno. Y esa marca es propia de cierto tipo de criminal y es algo que se menciona en el primer crimen, el cual está narrado en Génesis, ya que esa marca apareció en el rostro, o mejor dicho, en la frente del primer asesino. Es la marca de aquel que destruyó su lazo fraternal y desuscribió a su propio hermano. Resulta que esa marca podría indicar que este hombre desconocido, entre comillas, rico y que menospreció a Alastor, que no fue ni siquiera capaz de decir, lo siento, eh, deja que te compense de alguna manera por mi torpeza. No, simplemente siguió charlando y riendo como si no hubiera hecho nada, menospreciando la existencia de Alastor. Este hombre era el hermano mayor de Alastor. No sabemos cómo Alastor fue creado originalmente, en qué condiciones, pero su padre era de ascendencia europea, un criollo, probablemente un criollo rico. Nunca lo reconoció como hijo, y de repente darse cuenta que su hermano tal vez sabía de él y que jamás estaría dispuesto a reconocerlo como su hermano y compartir todo por vergüenza, por el hecho de que los orígenes de Alastor eran algo turbio en los tiempos que les tocó vivir. Eso que pasó entre ellos es una de esas cosas que destruye el alma, la envenena y la vuelve irredimible. Eso Alastor lo sabía muy bien y por eso empezó su frenesí, porque sabía que después de cometer el peor de los crímenes, él jamás podría llegar al cielo, ya que estaría condenado por siempre. Y sabe que no tiene redención por un simple hecho, no siente remordimiento por lo que hizo, no le pesa. Incluso reconoce que eso lo hace una persona verdaderamente malvada. Pero es posible que él no esté consciente que él ha heredado la marca de Caín por su perversa acción, la cual fue puesta por el mismo Dios. La tragedia de Caín y Abel fue un crimen de pasión, todo motivado por una envidia de Caín hacia su hermano porque Dios sí había reconocido sus sacrificios. Esta envidia lo llevó a la ira y esa ira lo llevó a alzar la mano contra su propio hermano usando un arma letal. Esta situación impactó tanto en el universo que Dios mismo dijo que la sangre de Abel gritaba desde la tierra clamando justicia. Esto provocó un destierro permanente para Caín, quien nunca podría vivir en un lugar permanentemente a causa de su crimen. Y fue tanto su temor que
que creyó que podría pasar que en el futuro sus hermanos menores lo buscaran para vengar la muerte de Abel, que suplicó a Dios misericordia. Le colocó esta marca para indicar quién era él y también indicar que quien le hiciera daño le caería una maldición. Decretó que el que le hiciera daño permanente sería 7 veces maldito. Desgraciadamente nacieron hombres más violentos. Considerando que Abel ya apareció en la serie, es de esperarse que en algún punto Caín va a aparecer, si no es que ya apareció. Por lo mientras estamos viendo a este personaje que muestra tener la misma marca, que probablemente ha heredado también la misma situación, porque su crimen es inmenso. No importa qué tipo de relación tenía con su hermano, lo que hizo no tiene excusa. Pero también explicaría por qué a Cestias no le hizo daño. Pues consideramos que el Caín de la Biblia no era alguien tan genuinamente malvado, sino fue alguien que por un impulso destruyó algo que era valioso. Mientras que, por otro lado, Alastor es un ser genuinamente malvado, que no ha parado de destruir cada vez que se le antoja. Pero la única persona a la que nunca le ha hecho daño es a Cestias. Y no creo que eso se debiera a Rosy. Cestias es alguien muy respetado en el inframundo. Es el líder de los Overlords. Y hasta trata a Alastor con cierta cordialidad. Tal vez porque lo reconoce como un igual. Tal vez porque lo reconoce como uno de sus herederos. Porque él cuando vivía en la tierra se llamaba Caín. Sí, en efecto. Yo tengo la teoría que en realidad Cestias es Caín. Él siente responsabilidad por lo que causó en la tierra. Él entiende que su pecado causó la entrada del pecado genuinamente en el mundo. Básicamente la violencia entró en la tierra. Además de que se ha establecido que Cestias es alguien genuinamente viejo. Alguien que le ha tocado ver mucha violencia. Los Overlords no se le enfrentan porque saben una cosa. No lo pueden matar a causa de la marca que está también en su frente. No lo pueden matar. Pero aquí es el detalle. Alastor también tiene la misma marca. Si esta historia es sobre el perdón, creo que en algún punto él y Abel van a tener que hablar y arreglar las cosas. Pero diría que sería más una redención sin ir al cielo, porque lo suyo causó demasiado mal. Bueno, soy Pupo Molcajetero y cómo les quedó el ojo. Pásesela muy bien.